Os animo a coger vuestras Biblias en Nehemías, capítulo 9. Vamos a seguir con el estudio de este libro. Y hoy vamos a estar leyendo de los versículos 26 al 31. Nehemías 9, 26 al 31. Dice así la palabra de Dios. Pero fueron desobedientes y se rebelaron contra ti. Echaron tu ley a sus espaldas, mataron a tus profetas que los amonestaban para que se volvieran a ti y cometieron grandes blasfemias. Entonces los entregaste en manos de sus enemigos que los oprimieron, pero en el tiempo de su angustia clamaron a ti y tú escuchaste desde el cielo y conforme a tu gran compasión les diste libertadores que los libraron de mano de sus opresores. Pero cuando tenían descanso, volvían a hacer lo malo delante de ti. Por eso tú los abandonabas en mano de sus enemigos para que los dominaran, y cuando clamaban de nuevo a ti, tú oías desde el cielo y muchas veces los rescataste conforme a tu compasión. Los amonestaste para que volvieran a tu ley, pero ellos obraron con soberbia y no escucharon tus mandamientos, sino que pecaron contra tus ordenanzas, las cuales si el hombre las cumple, por ellas vivirá. Y dieron la espalda en rebeldía, endurecieron su cerviz y no escucharon. Sin embargo, tú los soportaste por muchos años y los amonestaste con tu espíritu por medio de tus profetas, pero no prestaron oído. Entonces los entregaste en mano de los pueblos de estas tierras. Pero en tu gran compasión no los exterminaste ni los abandonaste, porque tú eres un Dios clemente y compasivo. Señor y Padre amado, te damos las gracias por estas verdades que se desprenden de tu palabra y te rogamos que sigan haciendo mella en nosotros, que sigan llenándonos y que sigan guiándonos a servirte con gran gozo y a amarte por encima de todas las cosas. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Una encuesta realizada durante este año entre creyentes de Estados Unidos arroja los siguientes datos. El 53% de los entrevistados creen que el ser humano, aunque peca un poco, es básicamente bueno por naturaleza. 53% de cristianos entrevistados creen esto. El 64% de los entrevistados afirman que todo ser humano nace inocente a los ojos de Dios. Curiosamente, el 100% de los entrevistados están de acuerdo en que la Biblia es su máxima autoridad en cuanto a sus creencias. Bueno, ¿es posible esto que acabamos de leer? O sea, ¿tiene sentido? ¿Es coherente? Realmente la palabra de Dios nos muestra que el ser humano, aunque está un poco taradito, es bueno en esencia. Hoy en día nos encontramos en un momento histórico donde, a pesar de las evidencias acumuladas, la mayoría de personas piensan que el ser humano es bueno por naturaleza y que es el ambiente, que son las circunstancias externas las que provocan que actúe de forma egoísta o que actúe con maldad. El pasaje que hemos leído, y la Biblia entera, nos ayuda a darnos cuenta de lo equivocada que es esta perspectiva, mostrándonos una vez más la maldad del pueblo de Dios y la naturaleza pecaminosa del ser humano. Estamos aquí en Nehemías, capítulo 9, y estamos en medio de una oración bastante larga que viene en respuesta a la exposición de la palabra de Dios que habíamos visto en el capítulo 8. Y esta oración, que empieza en el versículo 5, pues empieza adorando al Señor, reconociéndole como dueño y Señor de la creación y
pues va describiendo un poco la historia del pueblo de Dios. Vemos la iniciativa de Dios a la hora de relacionarse con su pueblo, escogiendo a Abraham, escuchando el clamor del pueblo en la esclavitud en Egipto, liberándolos a través de grandes milagros, perdonando la maldad, una vez ya el pueblo liberado y cayendo varias veces en el desierto. Y esta oración pues recoge una y otra vez esta paciencia y amor de Dios, pero la contrapone y la contrasta con la rebeldía y la maldad y la terquedad del pueblo de Dios, de un ser humano que se muestra pues rebelde, obstinado y pecador ante un Dios que hace lo que sea necesario para que el ser humano se vuelva a Él y disfrute del cumplir con el propósito de su existencia. Como digo, esta oración nos va mostrando estas dos realidades: el amor, la paciencia, la ternura de Dios y el pecado, la rebeldía del pueblo de Dios. Hace 2 semanas Eduardo le tocó bailar con la más guapa, que era hablarnos de estas características de Dios, ¿vale? Que vimos en los versículos anteriores y sobre las cuales podemos reflexionar. Hoy me toca a mí bailar con la menos guapa, digamos, que es darnos cuenta de la realidad que estos versículos nos expresan sobre el pecado del ser humano, su condición, sobre el pecado del pueblo de Dios. Entonces, vamos a ver algunos matices de la maldad del pueblo de Dios, del pecado del ser humano. En el versículo 27 empezamos leyendo que estos fueron desobedientes y se rebelaron contra ti, echaron tu ley a sus espaldas. Perdón, versículo 26. Mataron a tus profetas que los amonestaban para que se volvieran a ti y cometieron grandes blasfemias. Bueno, conforme vamos leyendo, nos damos cuenta de la verdadera condición del ser humano. Dice el texto que el pueblo de Dios fue desobediente, rebelde, que de alguna manera echaron la ley a sus espaldas, ¿no? Como que la ignoraron. Primer matiz, entonces, de la condición del ser humano, de la maldad del ser humano, la desobediencia y la rebeldía. Parece que, bueno, es evidente que el autor de esta oración, o los autores, están haciendo referencia al tiempo de los jueces. ¿Os acordáis el libro de Jueces, donde pues había ese ciclo, ¿verdad?, donde el pueblo se alejaba de Dios, el pueblo sufría y clamaba al Señor, el Señor enviaba un libertador, los liberaba, el pueblo tenía descanso y otra vez el mismo ciclo, también esos 40 años, etcétera, etcétera. Bueno, pues parece que está haciendo referencia a ese tiempo. Y es importante entender el momento histórico en el que se daba esa circunstancia. Porque a veces cuando pensamos, qué mal está el mundo, ¿no? Cuánta maldad, cuánto pecado, etcétera, etcétera. Y por algún motivo siempre eso nos lleva a la época de esto es como los tiempos de Noé. Todo es fatal, todo horrible. El ser humano no está más que entregado a hacer el mal y a pecar. Y bueno, tiene sentido, ¿no? Porque es lo que leemos en Génesis capítulo 6, y tal era esa maldad que Dios decide, en este caso, enviar el juicio a través del diluvio y cómo empezar de nuevo, ¿no? Ahora, si somos un poco objetivos, nos damos cuenta que la maldad que vemos en el tiempo de los jueces tiene más culpa, ¿no? Porque, bueno, es verdad que Génesis 6, o sea, Dios no hace nada injusto allí, es totalmente justo en lo que hace, pero en Jueces nos encontramos con el pueblo de Dios que ya había sido liberado de la esclavitud de Egipto a través de señales portentosas, habían visto la obra de Dios de una forma muy patente y habían recibido la ley de Dios. Ya sabían qué es lo que Dios de forma concreta y específica quería de su pueblo. Ya sabían cómo se tenían que tratar entre ellos, cómo tenían que adorar al Señor. Ya sabían todas estas cosas. Y aún así, escogían ¿qué? Pues ignorarlas, mirar para otro lado y entregarse a lo que les apetecía. Entonces,
podríamos tener en cuenta que esta maldad y culpa del pueblo de Dios todavía era más grande que en épocas pasadas, cuando pues, el pueblo no tenía esas instrucciones tan específicas. Claro, ¿de dónde viene todo esto? Obviamente todos siempre sabemos que todo pecado viene de Génesis 3, de Adán y Eva, cuando ellos escogen, pues ¿qué? Escogen desobedecer a Dios. En este caso solo tenían una ley o una norma, tenían más mandatos, pero una norma negativa: no comerás de este árbol. Y fracasaron en cumplir con esa norma, incluso en un estado, podríamos decir, de inocencia. Pero fallaron por un lado porque Satanás les tienta y les engaña, ¿no? Dios ha dicho que no podéis comer de ningún árbol. Tergiversa la palabra de Dios y el ser humano, Eva, Adán, pues caen, creen en la mentira y eso les lleva a la desobediencia, acaban comiendo de ese árbol. Y en esencia ese es nuestro problema, delante de Dios, es nuestro problema esencial. Por naturaleza no deseamos que Dios sea el que gobierne nuestra vida. El ser humano no quiere que haya otro rey en su vida que no sea él mismo. No acepta. Por eso nos molesta tanto cuando otros nos dan órdenes o instrucciones. Pues al ser humano por naturaleza le molesta, odia que haya un Dios en el cielo que le diga cómo tiene que vivir. El ser humano por naturaleza quiere decidir qué es lo que está bien, qué es lo que está mal. Eso vemos que ese problema se desarrolla desde Génesis 3 y dura hasta que nuestro Señor Jesús vuelva. Ahora, el mal va más allá de la rebeldía y de la desobediencia, de simplemente querer ignorar a Dios y no hacer caso a lo que Él me ha dicho. Algunos piensan que simplemente si ignoran a Dios o si se alejan de Él y de su palabra, pues que en sí eso no tiene consecuencias negativas, que simplemente ellos viven como quieren y ya está. Pero la experiencia y lo que la palabra nos enseña es que el alejarse y el ignorar la palabra de Dios pues tiene consecuencias catastróficas para el ser humano. En este caso, en esta oración se nos señala que aquellos que fueron rebeldes y desobedientes también fueron los que mataron a los profetas que hablaban de parte de Dios, y dice también que cometieron grandes blasfemias. Es decir, que el alejarse de la palabra de Dios lo que acaba provocando es que actuemos con injusticia y nos entreguemos, podríamos decir, al despropósito. Por un lado, actuemos con injusticia. Podríamos decir que cometemos maldad, que nos perjudicamos a nosotros mismos y que perjudicamos a los demás. Por ejemplo, el apóstol Pablo a Tito, en el capítulo 3, versículo 3, le dice: porque nosotros también en otro tiempo éramos necios, desobedientes, extraviados, esclavos de deleites y placeres diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y odiándonos unos a otros. O sea, el pecado en nuestra vida, el alejarnos de la palabra de Dios, lo que provoca es que nos hagamos daño a nosotros mismos y que hagamos daño a los demás. El pecado no es algo inocuo, o sea, no es algo que no produzca ningún efecto en nosotros. El pecado es lo más perjudicial que puede haber en nuestra vida. El pecado nos degrada, nos desvirtúa. El pecado nos consume peor que una droga consume al drogadicto, pues el pecado es peor para nuestra vida. La injusticia, el cometer mal, el hacer daño a los demás y hacernos daño a nosotros mismos es un matiz más de nuestra maldad y del pecado. También decía que el alejarnos de la palabra de Dios nos lleva al despropósito. ¿En qué sentido? Aquí el texto de Nehemías habla de que cometían grandes blasfemias.
Sabemos, por la palabra de Dios, que el pueblo de Israel, la nación, tenía un propósito especial, que era glorificar a Dios y darle a conocer a las naciones. Tenían que servir como testigos, ¿no? Estar adorando a Dios, vivir de una forma concreta para que la gente que los rodeaba pudiera darse cuenta del Dios tan maravilloso, tan glorioso que Israel tenía. Sin embargo, lo que acaba pasando es que la propia nación de Israel es la que acaba blasfemando contra Dios. En vez de producir y provocar que otros le adoren, lo que acaba haciendo ella misma es apartarse de la adoración verdadera a Dios y, dice aquí, blasfemar, hablar mal, desvirtuar la imagen de Dios, digamos, ser un testimonio falso de lo que realmente Dios es. Todo esto lo estaba haciendo el pueblo de Dios. En este caso estaban entregados al despropósito, porque su propósito era glorificar a Dios, darle a conocer, y estaban haciendo todo lo contrario. Ni ellos mismos lo estaban conociendo bien, ni estaban permitiendo que otros lo conocieran y también lo glorificaban. Rebeldía, desobediencia, injusticia y despropósito. Estos son algunos matices de lo que es el pecado y la condición del ser humano. Y obviamente hay muchos más matices que destacar, pero por tiempo pues no vamos a entrar en todos ellos. Pero estos que hemos señalado y que vemos en el texto ya son suficientes como para hacernos pensar a todos nosotros. Por un lado, pues eso, no podemos ir pensando ni diciendo por el mundo que es que el ser humano es bueno por naturaleza. Más ahora en estos tiempos donde pues estamos con las decoraciones de Navidad, las lucecitas, es como que invade un espíritu así de bondad general y nos sale pensar estas cosas. Pero es que la Biblia no nos permite pensar de esta manera. Entonces, no vayamos pensando por ahí que somos buenos por naturaleza y que son las cosas externas las que nos han apartado de Dios. La Biblia es muy clara, el Nuevo Testamento también. Efesios capítulo 2 dice que estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo según la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Más adelante dice que éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Estos son todos los seres humanos, no los peores que nos podemos imaginar, no Hitler y los grandes dictadores de la historia, no. Todos los seres humanos, todos éramos esto. Y muchos siguen siendo esto, muertos espiritualmente, por naturaleza, hijos de ira. Este es el análisis divino de la condición del ser humano por naturaleza. Esto es lo que somos de serie. Ahora, claro, como dice el texto en Efesios 2, gracias a Dios, Él nos ha dado una nueva naturaleza. Hemos sido regenerados, hemos sido salvados por gracia, por la fe, hechos para buenas obras. Hemos pasado de las tinieblas a la luz por medio del sacrificio de Jesús y, por supuesto, toda nuestra maldad ha sido completamente perdonada en Él. No negamos esto, pero lo que no podemos afirmar es lo que el mundo quiere que afirmemos. El ser humano es bueno por naturaleza, es inocente. Aunque probablemente los que estamos aquí, pues todos somos parte del pueblo de Dios, desgraciadamente todavía podemos caer en estos errores en los que hemos hablado. Podemos llamarnos pueblo de Dios, pero ignorar su palabra. Podemos decir que somos seguidores de Cristo, pero en la práctica estar viviendo pues, según nuestra propia voluntad, queriendo ser los dioses de nuestra vida, escogiendo qué es lo que está bien, qué es lo que está mal. Me leo la Biblia, lo que no me gusta, pues lo arranco y añado, le pongo un post-it con lo que sí que quiero y así decido yo qué es lo que pasa y lo que no pasa.
frases típicas que se dicen: Dios ayuda al que se ayuda, ¿verdad? Si tú te esfuerzas en ti mismo, si tú piensas en ti, si tú te lo curras por ti, Dios seguro que te bendice. ¿En qué versículo está eso? Pues en ninguno, y así con otro, ¿no? Yo perdono, pero no olvido. ¿Eso de qué carta de Pablo es? De ninguna, ¿verdad? Pero desgraciadamente incluso nosotros caemos en cosas así. Porque se adaptan a lo que queremos pensar, porque coinciden con nuestra forma de vivir. No podemos vivir de esa manera. No podemos ser nosotros la referencia de lo que está bien, lo que está mal. Como pueblo de Dios corremos ese peligro y tenemos que constantemente ir a la Escritura, a la palabra de Dios. Vale, ¿cuál es mi referencia? ¿Qué es lo que Dios piensa sobre este tema? Y buscar siempre su guía. Podemos también, como pueblo de Dios, como creyentes, estar cometiendo injusticia, dañando a la gente que nos ama, incluso a veces con la fachada de hacer algo bueno, ¿no? Podemos caer, por ejemplo, en la murmuración, ¿no? Con la excusa de, no, yo es que vamos a orar por este tema, pero aprovecho para pues soltar ese cotilleo que tengo sobre los demás. Podemos caer en el orgullo, persiguiendo una supuesta excelencia en el trabajo o en el ministerio o en otros ámbitos de mi vida, como quiero hacerlo todo bien para el Señor, pero lo que hay detrás realmente, ¿qué es? Quiero quedar bien, quiero que la gente me respete y me admire. Eso también es injusticia y eso daña a los que nos rodean. También podemos herir y humillar a otros con nuestros comentarios. El ser creyentes y el ser parte del pueblo de Dios no significa que ya estamos a salvo de estas cosas. Podemos todavía, desgraciadamente, caer en estas cosas. A la vez, pues también podemos estar fallando en el propósito esencial de nuestra vida, que es glorificar a Dios, disfrutar de Él para siempre. Cuando dejamos que el pecado se apodere de diferentes áreas de nuestra vida, estamos fracasando al glorificar a Dios en esos ámbitos de nuestra vida, ¿no? Si dos hermanos creyentes se están peleando por la herencia de sus padres, pues lo que están mostrando es que el dinero o las posesiones son más importantes para ellos que lo que Dios dice o lo que Dios es. Necesito algo más. Cuando dos hermanos en la iglesia se enfrentan y se ridiculizan públicamente porque no están de acuerdo si el milenio es antes o después de la venida de Cristo, pues allí no está siendo Dios glorificado. Podemos pensar diferente, por supuesto que sí, pero lo que no estamos llamados a hacer es hacernos daño mutuamente, a querer demostrar que para mí lo más importante es tener razón y que luego va el amor por los hermanos. Ahí Dios no está siendo glorificado tampoco. Entonces, como creyentes, tenemos que estar vigilantes a que estas cosas no aparezcan en nuestra vida y en nuestra iglesia. El propio Pablo le dijo a los corintios: poneos a prueba para ver si estáis en la fe. Examinaos, no los unos a los otros, examinaos a vosotros mismos. Esta condición de pecado del ser humano y esta realidad de que como pueblo de Dios todavía pecamos, nos tiene que llevar a este examen continuo y profundo de nuestra vida. Pero a la vez, el pasaje de Nehemías también nos muestra que a pesar de nuestra condición, a pesar de cómo somos, nuestro Dios es mucho más grande. Y ya vamos un poco mal de tiempo, ¿vale? Pero si leemos toda esta oración, como decía, nos damos cuenta de la maldad del ser humano, del pueblo de Dios, pero la gran bondad de nuestro Dios. Versículo 30 es clarísimo: sin embargo, tú los soportaste por muchos años y los amonestaste con tu espíritu por medio de tus profetas, pero no prestaron oído. Entonces los entregaste en mano de los pueblos de estas tierras. O sea, Dios tiene paciencia, Dios
No es que no se queda parado. Lo que vemos en estos pasajes es que Dios hace cosas para que su pueblo vuelva. Y en este caso dice que envía opresores, que envía naciones extranjeras para que su pueblo reaccione, para que no se quede tal y como está. Pero, insiste, Dios tiene paciencia y está dispuesto a hacer lo que haga falta para que su pueblo vuelva a Él. Pero el versículo 31 pues nos muestra una vez más esta realidad de la bondad de Dios. Pero en tu gran compasión no los exterminaste ni los abandonaste, porque tú eres un Dios clemente y compasivo. Cuando pensamos en el pecado del ser humano, en nuestra rebeldía, en nuestra maldad, también eso nos tiene que servir para apreciar de una forma más grande el amor, la bondad y la naturaleza de nuestro Dios. Obviamente, si nos damos cuenta que hay pecado en nuestra vida, lo primero que hacemos es: me arrepiento, Señor, confieso mi pecado, te pido cambiar, pero a la vez nos damos cuenta: Señor, qué grande eres, qué grande es tu amor, qué compasivo, qué misericordioso. Y eso nos lleva a adorarle y a vivir para su gloria. Así que nos quedamos aquí, habiendo hecho este pequeño resumen de la condición del ser humano, para que seamos conscientes de ello, pero a la vez que eso nos empuje a amar más a nuestro Dios y a reconocer la obra tan grande que ha hecho por medio de su Hijo, por medio del sacrificio de Jesús, a través del cual nosotros hemos obtenido el perdón eterno de nuestra maldad. Os dejo con el pasaje en Romanos 5, 6 al 8. Dice: porque mientras aún éramos débiles, a su tiempo Cristo murió por los impíos. Porque a duras penas habrá alguien que muera por un justo, aunque tal vez alguno se atreva a morir por el bueno. Pero Dios demuestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Amén. Pues vamos a orar y vamos a darle gracias a nuestro Dios por su gran amor y vamos también a pedirle perdón por nuestra maldad.